¿Cómo están? Ok. Escribí en toda la pizarra porque el tema de Zapata es bien largo y prefiero que lo tengan todo en su cuaderno porque si solo le toman fotos se van a perder. Entonces, zapatas para columnas. Lo primero que hay que saber es que cuando nosotros estamos hablando de zapatas, como diseñadores nosotros vamos a sacar 3 parámetros. Son 4. La base, que si es cuadrada solo cuenta como un parámetro. Después vamos a sacar el peralte. Y lo otro que nosotros vamos a sacar va a ser el petate que va a llevar toda esta zapata en ambas direcciones. Generalmente las zapatas que no llevan mucha carga solamente tienen un petate en la parte inferior, pero si esa zapata está siendo sometida a momentos tanto positivos como negativos, vamos a tener que reforzar con doble petate. Entonces básicamente diseñar una zapata se centra en encontrar una de estas dimensiones, encontrar ese peralte y encontrar ese refuerzo por flexión. Ahora, lo primero que vamos a hacer es encontrar el área requerida. Para efectos del proyecto de ustedes, el programa ya les está dando estas cargas mayoradas, entonces esa es la que van a tener que usar. Necesito tener una carga muerta y una carga viva, y la tengo que dividir entre un factor UC, que es una presión de contacto que va a tener la zapata. Pero si yo estoy considerando viento, esta va a ser la combinación para poder encontrar el área requerida. Y si yo estoy analizando sismo, esta va a ser la combinación con el área requerida. Ahora, nosotros nos vamos a quedar con el caso más sencillo, que va a ser este: carga muerta y carga viva. Ahí les dejo todas las demás combinaciones en caso de que les toque llegar a diseñar en algún momento por sismo o por viento. Esa es la mayoración de carga que ustedes deben considerar. Ahora, otros parámetros que son los que van a regir cómo voy a analizar, cómo voy a verificar la forma en la que se está comportando esa zapata. Cuando son zapatas para columnas son diferentes que si yo tengo zapatas para muros, que si yo tengo, por ejemplo, zapatas para paredes. El comportamiento es distinto y el análisis es completamente distinto. Como el proyecto y la esencia de la clase es que diseñemos un edificio, entonces vamos a utilizar zapatas aisladas y por ende van a ser zapatas para columnas. Entonces, en general van a ser cuadradas. Si yo tengo una zapata que no es cuadrada, sino que es rectangular, por ejemplo, mi análisis de momento va a cambiar. Ya vamos a ver por qué. Entonces, no les estoy diciendo que durante toda su vida van a tener que diseñar puras zapatas cuadradas. Pero si ustedes diseñan zapatas rectangulares, el análisis que tienen que hacer varía. Entonces, ¿cuándo vamos a vernos nosotros en la obligación de cambiar de zapatas cuadradas a zapatas rectangulares? Cuando tengamos limitaciones de espacio o cuando haya limitaciones arquitectónicas. De otra forma, yo lo que les recomendaría es que las zapatas traten de hacerlas siempre cuadradas. Las zapatas van a representar voladizos que se van a proyectar hacia afuera en 2 direcciones y van a estar cargadas hacia arriba con la presión del suelo. Ok, entonces ahí
ya estamos viendo de qué forma se está comportando la zapata. Si yo miro la zapata en sección, yo voy a tener lo siguiente. Entonces, aquí voy a tener mi carga P. Esta carga P se va a transmitir hacia toda la zapata. ¿Qué voy a llegar a tener yo si tengo una carga que está siendo distribuida sobre una zapata, justo en la presión de contacto? ¿Qué se me está generando ahí? ¿Cómo era la pregunta? ¿Qué se me está generando si yo tengo una carga P que se está distribuyendo sobre toda esta zapata? Un esfuerzo. Un esfuerzo, ok. Entonces, el esfuerzo va a ser igual a fuerza sobre área. Entonces, cuando yo tengo esta presión que va a actuar sobre esta área, a mí me aparecen cargas infinitesimales que están tratando de devolver esa misma carga que yo le estoy ejerciendo con esa zapata. Entonces, estas cargas son cargas de presión que están actuando hacia arriba. Y si están actuando hacia arriba, lo que le están generando a esta zapata es lo siguiente. Por eso es que decimos que las zapatas se están comportando como que si fueran voladizos. Y si yo quiero analizar entonces el momento que está siendo generado sobre ese voladizo, yo tendría que encontrar la resultante de estas fuerzas y tendría que encontrar el brazo al que está actuando esa fuerza. Significa que si yo tengo una zapata que tiene una dimensión distinta de otra, este brazo va a variar, no va a ser el mismo. Y si yo tengo una zapata que es cuadrada, ese brazo no me va a variar porque voy a tener las mismas dimensiones. Aquí es donde ustedes tienen que tener cuidado en caso de que las zapatas que vayan a diseñar no sean cuadradas, porque el momento que va a estar siendo ejercido en una dirección va a ser diferente al momento que se esté ejerciendo en la otra dirección, porque este brazo les va a variar. Ok. Por eso es que aquí dice que representan voladizos que se proyectan hacia afuera en dos direcciones. Asumamos que este es un corte en X. Si yo tengo un corte en Y, voy a tener exactamente lo mismo. Entonces, esa va a ser una zapata que va a estar trabajando, exagerando la figura, así. Yo voy a tener una deflexión en este sentido y voy a tener otra deflexión en el sentido perpendicular. Por eso es que va a trabajar a dos direcciones y van a estar cargadas hacia arriba con la presión del suelo. Entonces, ¿qué era lo que hacíamos nosotros en viga? Encontrábamos nuestro momento nominal en base a una área de acero. Si yo tengo mi momento nominal y mi área de acero y encuentro el momento último, yo voy a encontrar para una viga cualquiera un área de acero que me va a cumplir para ese momento nominal, que multiplicado por phi tiene que ser mayor que el momento último. Entonces, el área de acero que yo encuentre para la zapata va a ser similar, pero va a ser en una dirección. Y si mi zapata es cuadrada, va a ser la misma cantidad de acero, pero en sentido perpendicular. Por eso es que cuando ustedes miden losas y zapatas en un plano, van a ver que dice, por ejemplo, número 5 AD. O sea, en ambas direcciones, porque tengo momentos en las dos direcciones, no solamente en una dirección. Entonces mi acero va a estar trabajando por flexión en este sentido y yo le voy a colocar la misma cantidad de acero en el otro sentido porque tengo el mismo momento. Pero si usted no tiene zapatas cuadradas, esa cantidad de acero le va a variar porque le va a modificar su momento último y por ende le va a modificar su área de acero. Y por ende le va a modificar su momento nominal. Entonces,
va a tener mayor o menor cantidad de acero, dependiendo de cuál sea la longitud más corta y cuál sea la longitud más larga. Entonces ahí ustedes pueden ver cuál es la virtud de que tratemos en la medida en la que sea posible que una zapata sea cuadrada. Ahora, al calcular momentos y constantes, yo voy a considerar la presión QQ generada por la carga en las columnas, o sea, es esta presión que está acá. Vamos a ver. Ustedes en el laboratorio de ustedes hacen pruebas de suelo, ¿sí? Y hacen informes de los estudios, ¿verdad? Así es. Ok. ¿Qué es lo que me da a mí el estudio del suelo? El Q último. El Q último, ¿y qué representa el Q último? Sería la carga última. La carga última que puede soportar ese suelo. Así es. ¿Qué pasa si yo me excedo de esa carga última? Y entonces hay un movimiento. Van a ver asentamiento. El asentamiento aumenta. ¿Y entonces qué es el QA? Es la carga admisible. ¿Y eso qué significa? Sería la carga a la que uno puede dejarlo, o sea, antes de que falle Lo permitido. Lo permitido, correcto. Antes de que falle realmente el suelo. Y el estudio del suelo a mí me da ambos parámetros. Sí. Ok. Entonces, ahí vamos a entrar a la primera conclusión, ustedes como futuros profesionales, es, si usted va a diseñar una zapata, usted puede ver el diseño de la zapata desde dos perspectivas. La puede ver desde el punto de vista geotécnico o la puede ver desde el punto de vista estructural. ¿Por qué? Porque si usted hace un estudio de suelo, su estudio de suelo le va a decir, esta es la carga última que soporta el suelo y esta es la carga admisible. Entonces usted diseñe para carga admisible. Por algo por aquí dice presión admisible. Y si usted va a tener un desplante, por ejemplo, el estudio de suelo le dice, usted puede colocar una zapata de 1 por 1 y un desplante de 50 centímetros. Y usted va a tener entonces ahí una presión del suelo que va a ser de tanto. O le puede decir el estudio del suelo, si usted coloca una zapata de 2 por 2, usted puede hacer el desplante a 80 centímetros. Y la presión que va a tener usted del suelo va a ser de tanto. Pero el que hace el estudio de suelo no conoce esta carga que le está cayendo a esa zapata. Entonces no sabe qué peralte va a llegar a tener que tener su zapata. Y tampoco va a saber qué tipo de armado va a tener que tener su zapata. Entonces el estudio de suelo usted le recomienda dimensiones. Pero para que usted pueda hacer una zapata de manera integral, usted tiene que unir dos especialistas. Usted tiene que unir un ingeniero estructural y un ingeniero geotécnico. Dígame. Sí, es que cuando estaba consultando con respecto a la carga admisible y la carga última. Pero como uno sabe desde que su estudio de suelo, pero si es un edificio que es demasiado pesado y no va a soportar el suelo, ¿qué se recomienda? Entonces mejorar el suelo, el reforzamiento, mejorar descartar más, la prueba laboratorio de otro tipo de ¿Qué sabe qué pasa? Lo que pasa es que usted hace el estudio de suelo previo a conocer la carga. Entonces, usted puede saber que va a ser un edificio de 20 niveles. Pero si el estudio de suelo le dice a usted la capacidad admisible que usted va a tener va a ser tanto, ¿cómo hace usted esa comparativa? Mediante esta carga que viene de un análisis estructural, usted propone una sección. ¿Y qué pasa? Presión sobre área, fuerza sobre área, le va a dar a usted un esfuerzo. solamente el área. Entonces, ¿qué unidades va a llegar a tener? Por ejemplo, si estoy hablando de toneladas sobre toneladas y metros, usted ese esfuerzo lo va a tener en toneladas sobre metro cuadrado. Y el estudio de suelo a usted le va a dar un valor de toneladas sobre metro cuadrado, por ejemplo. Ahí es donde usted hace la comparativa, porque aquí usted entra con el análisis estructural y diseño, porque usted ya tiene que proponer un área,
Pero aquí usted entra con un estudio de suelo y ahí es donde usted hace la comparativa. Lo que le está cayendo y está distribuido sobre el área de la zapata que yo propuse tiene que ser mayor o menor que la presión admisible. Tiene que ser menor, porque si es mayor voy a tener asentamiento. Y si usted hizo una perforación en un estudio de suelo que le dio una capacidad máxima y esa capacidad usted la supera, es donde usted empieza a ver otro tipo de propuestas de cimentaciones que ya no son cimentaciones superficiales como son zapatas, sino que son cimentaciones profundas. Entonces usted empieza a analizar opciones de micropilotes, opciones de pilote, o empieza a ver si puede llegar a ser una losa masiva de cimentación. ¿Cuál es la ventaja de que yo utilice una losa de cimentación? Aumento el área. Correcto. ¿Qué pasa con mi esfuerzo si aumenta el área? Tiende a cero. Si esto tiende al infinito, el esfuerzo tiende a cero. Y usted este esfuerzo es el que va a comparar con la presión admisible que le va a dar el estudio del suelo. Y si su zapata es más pequeña, esto a qué va a tender? Hacia el infinito. Por ende, si usted se quiere matricular con una dimensión de zapata y dice yo de 1 por 1 no me paso, porque usted no se quiere pasar de 1 por 1, usted se va a tener que desplantar más. Pero si usted aumenta el área, usted se quita ese problema. Si ella desplanta más, aumenta más el cero. Entonces, lo que yo me he encontrado en todo este tiempo de carrera profesional es lo siguiente. Y no se lo voy a achacar solamente a los arquitectos, sino que también a los ingenieros. Porque la verdad que a nosotros nos da como que una flojera bien grande estar diseñando zapatas. Porque el procedimiento es un tanto tedioso. ¿Qué pasa? Si Tony hizo una casa en Alto de Tocontín y se desplantó porque el estudio de suelo le dijo desplántese 50 centímetros, una zapata aislada y háganla de 2x2. En esa misma colonia a Tony le piden otra casa, entonces Tony dice, voy a repetir la fórmula. No les digo que esté mal, porque si estuviera mal, creo que la 3/4 de Tegucigalpa ya estuviera en el suelo. Pero ¿qué pasa? Aquí yo voy involucrando parámetros geotécnicos. Entonces, puede ser que el desplante que usted coloque esté sobredimensionado para lo que en realidad es. O puede ser que si usted dice, no, yo para la zapata de esta casa me voy a desplantar 50 centímetros, y yo hice una casa en el antiguo que iba a soportar más carga y no le pasó nada. Es un pensamiento bien empírico y bien paupérrimo y arriesgado. Porque si usted quiere diseñar bien una zapata, usted tiene que pedir el estudio de suelo porque necesita este factor. Si usted no tiene este factor, usted no puede decir me voy a desplantar 1 metro, o 2 metros, o 3 metros. No puede y no lo puede adivinar. Porque ¿qué es lo que pasa en realidad en campo? Usted pone al albañil y el albañil empieza con la piocha y le dice, no, ingeniero, de aquí yo no puedo pasar. Entonces usted dice, no, aquí está duro, aquí me voy a desplantar. Pero ya vimos entonces que no solamente es el área, también depende de las cargas. Entonces puede ser que usted ese desplante y esa sección de zapata le haya funcionado para una casa de 2 niveles donde arriba solo van a haber cuartos. Pero si le piden un gimnasio y si le piden una piscina, ¿qué es lo que le va a aumentar ahí? La fuerza. Entonces diseñar zapatas no es receta de cocina. Ustedes tienen que tener bien claro que necesitan hacer ustedes el diseño tanto por dimensiones como por peralte como por flexión, y también necesitan tener un estudio de suelo. Lastimosamente, cuando ustedes salgan y les pidan hacer proyectos, van a ver que a la gente no le gusta hacer estudios de suelo porque es caro. ¿En cuánto andará un estudio de suelo para una casa, Carlos? Para una casa de 2 niveles, llegando hasta 5 metros, menos de 30,000 al día. Ok, solo el estudio de suelo. Solo el estudio de suelo. Pero a la gente le cuesta pagar un permiso de construcción, no es que le cueste, es que no le gusta pagar un permiso de construcción que cuesta 20,000 empiras, sume 20,000 más 30, y si usted quiere supervisión,
30 mensuales, más el contratista, más los materiales. Entonces esta es una parte que la gente no le presta mucha atención. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, en el 2023 a mí me llamaron de unas bodegas que están allá por Casa Campo, que querían que les hiciera el relleno de unas excavaciones que ellos habían hecho para cimentación de las bodegas. Eran unas excavaciones que creo que de alto tenían como 4 o 5 metros y tenían como 7 por 7, algo así, no me acuerdo. El punto es que yo, en cuestión de como 2 semanas, con la cuadrilla de utilidad, en 2 semanas me quedaron como 200.000 empiras. ¿Y cuál fue el problema? Me llamaron para que yo rellenara las excavaciones, porque cuando ya se habían desplantado casi los 4 o 5 metros encontraron nivel freático. Entonces gastaron 200.000 empiras para que yo les dejara el terreno como estaba antes, cuando pudieron haber hecho un estudio de suelo que les indicara que ahí necesitaban otro tipo de cimentación. Porque al final nosotros podemos tener un marco rígido súper bonito y bien diseñado del primer nivel para arriba, pero se nos olvida que las cargas últimas vienen a dar aquí a la zapata. Entonces de nada les sirve diseñar marcos rígidos completos y ver que cuánta altura tienen las columnas y ver cómo está distribuida todas las fuerzas, y al final usted no le presta atención a eso. Y ese es un gran pero de la carrera que elegimos todos a la gente, y esto no depende de usted, depende del cliente. ¿Qué pasa? A mí me piden a veces diseños estructurales y lo primerito que yo les digo es el estudio de suelo, y que me dicen no hay. Entonces yo les digo, mire, yo voy a asumir una capacidad visible del suelo de 2 kilogramos centímetro cuadrado, pero yo me libero de responsabilidad, porque usted no me está dando toda la información que yo necesito. Yo le puedo hacer el diseño con esa capacidad, pero si el terreno donde usted va a diseñar eso no tiene esa capacidad, no hay problema mío. Es como que usted vaya a comprar un teléfono y le digan, si le saca la batería pierde la garantía, y usted la saca y después quiere ir a hacer cambio. Entonces, esto es algo bien sensible y que le va a tocar bastante en el rubro. Ok, ¿alguien tiene consultas acá? Ok, entonces, otra consideración es que el peso de la zapata no me va a producir momentos ni cortantes que sean tan considerables como las cargas P que yo voy a estar recibiendo del edificio. Esto es bien importante. La altura efectiva, o sea, el otro parámetro que yo diseño, que es la altura de acá, va a ser regulada netamente por los cortantes. O sea que todo lo que le va a estar soportando a usted el cortante, que va a estar siendo generado por esta carga P, es el espesor de la zapata. No solamente es fijarse que la zapata tenga que tener 1.5 por 1.5, es que si usted le coloca un espesor demasiado delgado le va a fallar por cortante. Y le puede fallar por cortante en una dirección o en 2 direcciones. Ok, el recubrimiento que me pide a mí mínimo el choque es de 7.5 centímetros, porque va a ser concreto que va a estar expuesto a el terreno natural y a humedad constante. Entonces, cuando ustedes toquen hacer zapatos, lo que se está haciendo ahora es que se coloca el plástico. Ese plástico lo único que hace es separar el suelo de el suelo es el plástico, y aquí usted tiene su acero. Eso lo que evita es que cuando usted pierda el concreto pierda agua. Porque si el concreto pierde agua, va a modificar usted un parámetro de la mezcla de concreto de diseño, que es la relación agua-cemento. O se le puede fundir. Entonces, si usted afecta la relación agua-cemento y esto pierde agua, la resistencia va a disminuir. ¿Qué era lo que se hacía antes? Se colocaba una capa de grava, o como dice Tony, se fundía un firme de concreto pobre para hacer esa separación, y encima de eso se colocaba entonces el armado.
plantilla. ¿Ah? Plantilla, le llaman. Sí, ¿el qué? La de firme. Sí, la que me coloca antes de la posición de los zapatos. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Yo pudiera diseñar estas zapatas como que si fueran vigas unitarias. Viga en este sentido, aquí, aquí y aquí, aquí. Pero eso no saldría económico porque sería como estar fundiendo vigas. El refuerzo por cortante tendría que ser demasiado exagerado y por ende resulta más fácil y económico simplemente estar aumentando este pedal. Todo el cortante lo va a estar absorbiendo mi concreto. Entonces, aquí entramos un poco en materia. Los tipos de cortantes que yo voy a tener van a ser cortante en una dirección, que es, por ejemplo, esta línea punteada que yo le coloco acá, de F hasta E, sería que solamente me fallara en este sentido la zapata. Y a ese le vamos a llamar acción de viga, pero también puede llegar a tener otro cortante que va a estar sucediendo en las 4 caras de mi zapata y que ese ya sería en 2 direcciones, o sea, por funcionamiento. Si mi zapata va a fallar por funcionamiento, yo lo que voy a tener va a ser una sección, que esa sección va a tender a fallar así. Y eso sería una pirámide truncada. Es bien raro porque en realidad que para ver cómo falla una zapata usted tendría que excavar. Pero si excava y usted se encuentra este tipo de fallas con forma de una pirámide truncada, es que le falló por funcionamiento. Ahora, este perímetro va a estar colocado a una distancia de D medios desde la cara de la columna. Recuerde que viene la zapata y que después viene la columna. Entonces, ¿podemos determinar ese perímetro? Claro que sí. Simplemente con ese peralte que usted está proponiendo. Y ahí está el primer pero. El peralte de la zapata usted lo propone. No le puedo decir yo siempre colóquele 20 pulgadas o colóquele 30 centímetros. Es mentira, ¿por qué? Porque ese peralte, para todas las fórmulas que miran acá, son de verificación de ese peralte. No hay una forma en la que yo le diga, tienen que hacer esto, esto y esto para que ustedes encuentren los famosos 20 o 30 centímetros que tienen que tener la zapata. Lo que hacemos es que proponemos un peralte y con ese peralte propuesto empezamos a hacer estas revisiones de acá. Así es como a ver si cumple. A ver si Y no cumple. quiero subir peralte. Y si no cumple, entonces usted empieza a subir el peralte. Ok. Este dibujo necesito que lo tengan claro, porque lo vamos a necesitar en el ejercicio. Ahora, después que nosotros hemos propuesto el peralte, tenemos que revisarlo por cortante. Y como estamos en metodología LRFD, yo tengo que encontrar un cortante último para una dirección y tengo que encontrar un cortante último para 2 direcciones. Y como tengo 2 cortantes últimos, significa que yo tengo que encontrar, por ende, 2 cortantes nominales con los cuales tengo que comparar cada uno de esos cortantes últimos. Y se encuentran de esta forma. ¿Y por qué se los estoy colocando al revés? Porque generalmente primero se revisa en 2 direcciones porque es más crítico y después lo reviso a una dirección. Si el peralte que yo encuentro me cumple en 2 direcciones pero no me cumple en una dirección, tiene que cambiarlo y viceversa. Pero es raro que suceda, por eso es que se realiza primero la revisión en 2 direcciones. Y el cortante nominal es esta parte de acá. Y el cortante último es esta parte de acá. Entonces, ¿qué es lo que necesita usted para poder hacer la revisión de ese primer cortante? ¿Qué serían 2 direcciones? Usted solamente necesita proponer 2 cosas. Bueno, 3. La resistencia que tiene que tener ese concreto, un perímetro, que ese perímetro es este perímetro de la zona de funcionamiento, y el peralte.
usted lo multiplica por el phi y ahí usted va a tener su phi BC. Y este phi BC usted lo va a comparar versus este cortante último, que ese cortante último tiene que ver con la presión que voy a tener en la base de esa zapata multiplicada por la base que estoy proponiendo menos la dimensión de la columna más el peralte que yo estoy proponiendo. Esto en el sistema que nosotros estamos trabajando, fíjense que no es que sea la presión admisible, fíjense en las unidades, aquí tengo kilolibras sobre pie, aquí tengo kilolibras sobre pie. Esta base bajo este sistema la voy a tener generalmente en pies, pero ¿qué pasa? El D y el ancho de la columna generalmente lo voy a tener en pulgadas. Entonces, si usted está trabajando esas dimensiones de peralte efectivo y base de la columna en pulgadas, usted lo divide entre 2. Si usted lo está trabajando en pies, que es muy raro, este 12 no existe. Porque entonces aquí tendría pies y kilolibras sobre pie cuadrado. Si usted lo está trabajando en pulgadas, tiene que dividirlo entre 12. Okay. Y usted hace la comparativa de que este cortante último en 2 direcciones tiene que ser menor que este PVC que encuentra acá. Después, si esto le cumple, entonces usted, este D que ya propuso, significa que está bien, pero lo tiene que verificar por una dirección. Y para una dirección, igual tiene que hacer la propuesta, pero aquí ya entra en juego una distancia P que va desde la cara de la columna hasta el borde de la zapata menos D. O sea, que va a ser una distancia que tiene que ir desde el borde de la zapata y toda esta distancia de aquí tendría que ser D. Entonces esta es la distancia que yo necesito, porque aquí es donde tengo el plano de falla para una dirección. Y si se fijan, si mi zapata es cuadrada, este cortante en una dirección me va a fallar por aquí, o por aquí, o por aquí, o por aquí, pero como es igual no importa. Yo hago el análisis para una dirección. Entonces, este cortante nominal va a ser igual a esa longitud B por el peralte efectivo por la resistencia del concreto en raíz multiplicada por 2, y ese cortante 2 que tendría que ser en una dirección va a ser igual a esa presión mayorada por la distancia que acabamos de encontrar nosotros, y este L que sería la otra dimensión de esa zapata. Ok, entonces si nosotros hicimos este análisis y nos cumplió, ya decimos que el D que nosotros propusimos es correcto. Y como yo ya tengo entonces esas dimensiones, ahora voy a pasar a hacer el análisis por flexión. Y por flexión va a ser igual a esa misma presión del suelo multiplicada por la base, multiplicada por una distancia que yo le llamé LLC al cuadrado. ¿Y qué es LLC al cuadrado? Es la longitud libre entre cara de la columna, o sea, desde aquí hasta el borde de esa zapata, elevado al cuadrado y dividido entre 2, y como estamos hablando de flexión, phi va a ser igual a 0.9. ¿A qué quiero llegar yo con el análisis de flexión? Fíjense, aquí no hago una comparativa. Sino que lo que hago es que encuentro un área de acero que me va a servir para el momento último. Entonces, si yo encuentro el área de acero que me funciona para este momento último, no tengo que hacer comparativa. Simplemente encuentro el área de acero que me va a funcionar para poder soportar ese momento último. Entonces, aquí hay otra consideración. En zapatas para columnas va a estar gobernando el cortante, como lo vimos anteriormente.
Este A que está acá se va a asumir porque el acero que yo voy a necesitar en comparación a la fuerza cortante que tengo va a ser demasiado pequeño. Entonces este A puede oscilar entre 1.5 o 3 pulgadas. Usted le quiere colocar 1.5 o 2 o 2.5 o 3, hágalo. Está en la disposición suya qué valor colocar. Y como ya encuentro el área de acero, entonces hago la propuesta. El área de acero que yo encuentro ahí es el área de acero que me va a funcionar para un momento último en una dirección. Entonces, como yo voy a tener el mismo momento en la otra dirección, simplemente lo duplico en el otro sentido. Y de ahí es de donde sale el famoso número 5 a ambas direcciones. ¿Sí? Ok. Entonces, aquí tenemos el ejemplo. Y ese ejemplo lo que me está dando a mí son las dimensiones que va a tener la columna, porque necesito saber qué dimensiones tiene que tener la columna. También me está dando los materiales para poder diseñar esa columna. Me sale un factor de resistencia al concreto de 4 KSI, o sea 4000 PSI, y tengo un esfuerzo de fluencia del acero de 50 KSI, o sea a 0 grados 50. También me está generando un valor de carga muerta y un valor de carga viva. Según la teoría que acabamos de ver, necesito esos factores para encontrar el área requerida de la zapata. Son condiciones en servicio. La primera iteración que yo hago para encontrar el área requerida, no necesito mayorarla porque yo me estoy tratando de acercar a una sección. Y otra cosa que necesito es la presión admisible del suelo. También necesito conocer el desplante al cual va a estar siendo sometida esa zapata. ¿Y el peso específico también? El peso específico del relleno. Entonces, lo primero que tengo que hacer es, este valor que yo le doy acá es un valor de peso específico que, como ustedes se fijan en esa excavación, no solamente tengo relleno, sino que tengo concreto. Por ende, no puedo considerar solamente el peso específico del material, sino que hago una consideración de que hay material y que también hay concreto. ¿Qué concreto es la zapata? Y este es un valor promedio. Entonces necesito conocer cuál va a ser la presión que va a estar ejerciendo toda esta masa que tengo acá a un desplante de 5 metros. Y la presión que voy a tener justo en la base de esta zapata, aquí, va a ser igual a los 125 libras sobre el pie cúbico multiplicado por los 5 pies. Esto lo vieron en suelos. Y esto les va a dar un valor de presión de 625 libras sobre pie cuadrado. Ahora, como yo ya tengo una presión que está siendo aplicada sobre esa longitud, yo tengo una presión admisible del suelo. Y yo lo que necesito hacer ahora entonces es ver cuál es la presión neta de contacto con la que yo voy a poder empezar a trabajar. Por ende, tomo esa presión admisible del suelo y le voy a restar esta presión del suelo que acabo de colocar arriba. Y eso me da un valor de 5000 libras sobre pie cuadrado, que es el valor que tengo acá, o sea, 5 kilolibras sobre pie cuadrado, menos 625 libras sobre pie cuadrado. Hago esa resta y me da 4375 libras sobre pie cuadrado. Lo convierto a kilolibras. ¿Por qué hago esa conversión a kilolibras? Porque el área que yo requiero es D más L, y D más L el ejercicio me lo está dando en kilolibras. Arriba tengo kilolibras y acá abajo tengo kilolibras sobre pie cuadrado. ¿Qué unidades me van a salir ahí?
10. ¿Mm? Yes. Pies ¿Qué cuadrado? y cuadrado. Lo que ando buscando es un área requerida. Entonces voy a tenerlo en pies cuadrados. Por eso es que hago esta conversión aquí de expresión de contacto. Kilos libras sobre pie cuadrado. Es estratégico. Si usted lo quiere trabajar en libras, entonces usted tendría que convertir esto a libras y esto a libras. Pero si usted toma 225 más 175 y lo divide entre 4.375, nunca le va a salir el área. Entonces sería 225 más 175 sobre 4.375 kilolibras sobre el pie cuadrado. Y eso me deja un área requerida preliminar de 91.5 pies cuadrados. Entonces, yo ya tengo el área que debe tener esa zapata para poder soportar esa sumatoria de cargas de servicio. Como lo que estoy diseñando es una zapata cuadrada, el área requerida va a ser igual a la base por la base, y esto va a ser igual a 91.5 pies cuadrados, que es esto que tengo acá. Meto entonces ese valor en raíz y me va a dar aproximadamente 9.5 pies. ¿Por qué estoy redondeando en estos dos valores? No necesito ser tan específico en este punto del ejercicio, porque no sé si me va a cumplir o no me va a cumplir la zapata. Entonces estoy tomando valores que son muy aproximados. Cuando meto esto en raíz, me sale 9.57, algo así. Pero como no quiero trabajar en esos términos, utilizo 9.5. Entonces yo ya encuentro una dimensión de mi zapata, que sería esta dimensión desde aquí hasta acá, 9.5 pies. Y como es cuadrada, encuentro esta otra dimensión de acá. Pero, como yo hice un redondeo, el área real que va a tener mi zapata ya no va a ser 91.5 pies, porque esa es un área teórica. Es el área que yo requiero en la zapata para que me pueda soportar esta sumatoria de cargas de servicio. Entonces saco un área real. ¿Y cómo sale esta área real? 9.5 por 9.5. Y da aproximadamente 90.3 pies cuadrados. Y así es como yo empiezo a encontrar las dimensiones de mi zapata. No significa que se va a quedar con esas dimensiones. Significa que yo voy a entrar a un proceso de revisión de esas dimensiones. Posterior, tengo que proponer un peralte de zapata. Ok, ¿alguien tiene consultas hasta acá? Si se perdieron en algo, díganme, porque esto después, cuando empecemos a hacer la propuesta del peralte, solo se va volviendo más oscuro. La fórmula que sale QC, el C no tiene, es del concreto, ¿verdad? No, presión de contacto. Ah. Sí, porque el Q es presión mayorada y el C. Aquí está, presión de contacto. ¿Alguien más? Ok. Déjenme descansar la voz y nos ponemos a las 6:40. Entonces, nos habíamos quedado por encontrar la base, ¿verdad? Ahora recuerden que en lo que estaba escrito acá, hicimos un cambio de área, porque nosotros asumimos primero un área teórica, pues sacamos la base y con esa base ahora vamos a tener una sección de área real que va a variar con respecto a la teórica. Entonces tenemos que encontrar la presión Q que me va a estar ejerciendo el suelo sobre esta sección real de zapata, y eso lo encuentro así. Aquí sí ya van las cargas mayoradas.
y esta ya es la sección real. Entonces, con esa es que yo voy a trabajar. Sería 1.4 veces la carga perdón, 1.7 veces la carga viva dividida entre la sección del área. Si su zapata es rectangular, aquí no puede colocar B cuadrado, sino que tiene que colocar base por altura que tenga de su rectángulo. Cuando hago esa operación, a mí me sale una presión que está debajo de mi zapata, que va a tener un valor de 6.78 kilolibras sobre pie cuadrado. Lo redondeo a 6.80 para no estar trabajando con 6.78. Entonces, ahora que ya tengo la presión, ahora voy a asumir un D. El D va a andar oscilando entre las 15 y las 25 pulgadas. Si usted llega a un peralte de 25 y no le cumple, significa que usted tiene que analizar la zapata de otro modo, porque ya no se consideraría una zapata mediana, sino que ya se consideraría una zapata masiva. Por ende, usted va a tener que modificar dimensiones, ¿ok? Entonces, yo asumí 19. Si usted quiere asumir 15 o si usted quiere asumir 25, usted lo puede hacer perfectamente. Una vez que yo tengo definido mi perímetro, esto le voy a poner aquí, asumido. Lo que voy a hacer entonces es que voy a encontrar la longitud de mi perímetro PO. ¿Y cuál es mi perímetro PO? Es el perímetro mediante el cual o dentro del cual puede llegar a fallar mi zapata por funcionamiento. Es un cero esta cosa. Entonces, la fórmula para encontrar ese perímetro es 4 veces la longitud de la columna más el peralte que usted definió. O sea que ahí sería 4 multiplicado por las 18 pulgadas que tiene la columna en cada cara, más las 19 pulgadas que usted propuso. Y fíjese también, aquí estamos usando el diámetro de la columna. Si su columna no es cuadrada, usted va a tener que sumar esos lados de esa columna para poder encontrar ese factor de ahí. Como ven, al final, mientras más simétrica vayamos haciendo las cosas, más se me va a simplificar a mí el proceso de diseñar la zapata. Entonces, ese perímetro B sub 0 va a ser igual a 148 pulgadas, que es lo que yo tendría acá. La fuerza cortante que va a actuar sobre este perímetro es igual a la presión total hacia arriba, o sea, esta presión que yo acabo de encontrar acá, menos la presión dentro del perímetro. Y eso es lo que nosotros vamos a encontrar. Porque cuando yo hago esa resta de presiones, significa que lo que estoy encontrando va a ser el cortante. Entonces, voy a encontrar primero el cortante en dos direcciones porque es más crítico. Y la fórmula es la presión que acabo de encontrar arriba, que sería mi presión real, multiplicada por la base de mi zapata menos la dimensión de la columna, y a eso le voy a sumar el peralte que acabo de encontrar. Y repito, lo divido entre 12 porque esas dimensiones están en pulgadas. Si yo estoy trabajando estas dimensiones en pies, no necesito dividirlo entre 12. Y eso lo elevo al cuadrado. Eso sería 6.8 kilolibras sobre pie cuadrado multiplicada por 9.5, que es la base que yo propuse para mi zapata, al cuadrado, menos las 18 pulgadas de la columna, más las 19 pulgadas del peralte de 12 y elevado al cuadrado. Eso me da un valor de 550 kilolibras de cortante, o sea que este cortante de 550 está sucediendo justo acá.
ahora tengo que encontrar el cortante nominal. O sea, el cortante mediante el cual yo voy a hacer la comparativa. Yo ya encontré el cortante actuante, ahora voy a encontrar el cortante nominal. Y ese es 4 veces la raíz cuadrada de la resistencia del concreto multiplicada por P sub 0, que lo acabo de encontrar allá, que sería el perímetro de esa franja, perdón, de todo este rectángulo que es donde va a suceder la falla, multiplicado por el peralte efectivo. Pregunta. Ese cortante es lo que produce nada más solo el concreto. Sí. Es nominal. Recuerde que no estamos colocando refuerzo cortante con acero porque es demasiado caro y sale más fácil aumentar las dimensiones de la zapata. Entonces eso sería 4 por la raíz de 4000 PSI multiplicado por los 148 que acabo de encontrar acá por el peralte que yo propongo de 19, y eso me da un cortante de resistencia de 711.385.98 libras, porque la convierto a kilolibras, porque aquí tengo el factor en kilolibras. Entonces eso lo divido entre 1000 y me sale 711 kilolibras. Ya tengo mi constante último, y ahora lo que voy a hacer es que esas 711 lo voy a reducir con un factor de 0.85 y eso me da 604 kilolibras. Ok, si usted llega a ese punto y no le cumple esa desigualdad, significa que usted tiene que modificar cosas. ¿Y qué le propondría yo modificar? El peralte. Porque el peralte está involucrado aquí, pero también está involucrada la sección de la zapata, también la podría modificar, porque este es un juego, no es como en vigas Que por diseño no se puede mover a esa la base. sí, y que generalmente en vigas nosotros decimos aumente la base o aumente el peralte. Aquí es un juego, porque fíjense que estas ecuaciones, la sección elevada al cuadrado, y donde va involucrado ese peralte de la viga también va elevado al cuadrado. Así como puede ser que le cumpla con esas mismas secciones aumentando el peralte, puede ser que no le cumpla, pero podría ser que le cumpliera si usted aumenta la base y mantiene el peralte. Entonces este es un tema de diseño, de estar yendo y viniendo hasta que le cumpla. Sí, no solamente es aumentar el peralte, puede modificar las dimensiones de la zapata hasta que le cumpla. Entonces, para 19 me cumplió y fíjense que da 550 kilolibras, menor o igual que 604 kilolibras. Podría ser que si yo reduzco esa dimensión, a mí me cumpla, pero ya vieron todo el relajo que es modificar eso. Entonces, ahora que ya me cumplió para 2 direcciones, lo que voy a hacer es analizar la constante en una dirección. Si a usted no le cumplió aquí, usted no puede pasar acá. Ahí automáticamente empieza a hacer la modificación de su diseño. El cortante en una dirección, en realidad que lo que es relativamente complicado es encontrar unas longitudes, por lo cual ustedes tienen que comprender bien este esquema que está acá. Para yo poder encontrar el cortante que está sucediendo en esta franja de acá, eso simplemente va a ser una multiplicación de la presión mayorada, o sea, los 6.8 kilolibras sobre el pie cuadrado que traemos, lo voy a multiplicar por una longitud P, pero es P minúscula. Y aquí, si quieren para no confundirse, pónganle B'. Y aquí voy a poner B'. B' va a ser la distancia desde la cara de la columna hasta el borde de la zapata menos el peralte efectivo. Okay. Yo tengo que encontrar a qué distancia está actuando esta franja. Entonces lo que hago es,
Ya tengo el total de mi base, que es 9.5, que es igual que esta sección de acá. Divido eso entre 2 y me quedo justo en el centro de la zapata, o sea, en el centro de la columna. Desde el centro de la columna hasta el borde tengo 4.75 pies, que sería 9.5 entre 2. Ahora, yo quiero llegar hasta este punto de acá, significa que yo le tengo que restar esto, que sería la base de la columna entre 2, pero esto yo lo tengo en pulgadas. Y de aquí a acá lo que yo tengo es D, que también lo tengo en pulgadas. Entonces eso sería 18 entre 2, 9 pulgadas. A esas 9 pulgadas le voy a sumar el peralte efectivo que yo propuse, que serían 19 pulgadas. O sea que serían 19 más 9, 28 pulgadas. ¿Cuántos son 28 pulgadas a pies? Ok. 2.3 pies. Ok. Y lo que yo necesito es esta longitud de acá. Entonces, a 4.75 le voy a restar ese 2.3 pies. 2.42. Ok. Entonces, así es como van a sacar ese valor de B'. ¿Hay alguna duda ahí? ¿Todos lo entendimos? ¿Sí o no? Sí. Esa distancia de D ya la da en el ejercicio. No, es la que la es 19 que asumimos. Es la que usted Ajá. llama. Pero esa D es de la línea central de la columna. No, de la cara de La la cara de cara. la columna. Ah, de ahí. Porque recuerde que mi falla por cortante va a estar sucediendo en una dirección a una distancia D. Y en 2 direcciones sucede a D medio. Por eso es que en el análisis que nosotros hacemos, la franja en 2 direcciones es más corta que esta franja. ¿Sí? Siempre va a ser esa D el peralte que asumamos. Sí. Siempre. Es como en vigas. El cortante en las vigas va a suceder a una distancia D del apoyo y ahí empieza la fisura en 45 cuando es el cortante. Entonces algo parecido a eso. Ok. Ya encontramos B' y la otra longitud es el ancho de la zapata, que es 9.5 pies. Entonces sería la presión mayorada, 6.8 kilolibras sobre el pie cuadrado, por los 2.42 pies, por los 9.5 pies que tengo de zapata, y eso me da un cortante en esta franja de 156 kilolibras. Ahora, como ya saqué un cortante en una dirección, voy a encontrar un cortante nominal para esa dirección, y sería cortante nominal 2 veces la raíz de F'C por B por D, con un phi de 0.85 porque estamos hablando de cortante. Entonces sería 2 por la raíz de 4000 PSI por B, pero ese B es la base de mi zapata. ¿De dónde sale este 114? De convertir 9.5 pies a pulgadas. ¿Y por qué lo tengo en pulgadas? Porque el F'C lo tengo en libras sobre pulgada cuadrada. Y eso lo voy a multiplicar por 19. Eso me da un valor de 273.979.73 libras. ¿Y por qué lo estoy convirtiendo a kilolibras? Porque mi cortante último me salió en kilolibras. Aquí tengo pies por pies entre pie. Me queda kilolibras. Entonces, mi valor de cortante nominal va a ser igual a 274 kilolibras. Lo multiplico por el factor de reducción, que es 0.85, y eso me da un valor de 233 kilolibras. Ya tengo mi cortante último en una dirección y tengo mi cortante nominal reducido en una dirección. Hago la comparativa y eso me da 156 kilolibras. Es menor o igual que 233 kilolibras, por lo tanto cumple.
Ok, hasta este punto, hasta aquí, usted ya puede decir que su zapata va a ser de 9.5 pies por 9.5 pies con un peralte de 19 pulgadas. Si usted no llega a ese punto, usted no puede dar datos de la zapata. Ahí termina el análisis por cortante, que es el más largo. ¿Tienen alguna consulta? No. Ok. Como yo ya definí las dimensiones de mi zapata, ahora voy a hacer el análisis por flexión porque necesito hacer la propuesta del acero de refuerzo que va a tener esa zapata. Entonces, lo primero que voy a hacer es encontrar el momento último. Y para encontrar ese momento último voy a involucrar la presión, porque la presión es una carga distribuida que está actuando sobre mi zapata. Y yo voy a analizar esto como que si fuera una viga envoladizo. Entonces tengo una carga distribuida y ahí lo que necesito encontrar es esa longitud de esa zapata. O sea, desde aquí hasta aquí, porque necesito encontrar esta resultante. Y esta resultante tiene un brazo. Y de ahí es de donde sale esa ecuación que está ahí arriba. La presión multiplicada por la base que va a tener su zapata, multiplicada por la longitud libre desde la columna hasta el borde. Y de aquí es de donde sale este famoso 4 pies. ¿Qué es lo que necesito encontrar entonces para poder sacar ese 4 pies? Ok, ya tengo que la mitad de mi zapata es 4.75 pies y está cayendo justo en la mitad de la columna. O sea que yo tengo 9 pulgadas desde el centro hasta el borde de la columna. ¿Cuántos son 9 pulgadas a pies? 0.75. Ok, entonces a 4.75, que es el centro de mi zapata, le voy a restar 0.75 y de ahí sale 4. ¿Sí? Ok. Entonces, sería ese 4 pies elevado al cuadrado, solo eso elevado al cuadrado, lo dividen entre 2, lo multiplican por la base de su zapata y fíjense que ahí lo tengo en pies porque la presión, donde sea que esté involucrada la presión, lo voy a tener en pies. Serían 6.8 por 9.5 por 4 cuadrados entre 2, eso me da 516.8 kilolibras por pie. Ahora, si yo estoy trabajando en pies y quiero encontrar un área de acero, no puedo seguirlo trabajando en pies, porque entonces el área de acero me va a quedar en pies cuadrados. Y el área de acero, nosotros lo buscamos en pulgadas cuadradas. Entonces ese 516.8 usted lo va a multiplicar por 12 para convertirlo a kilolibras por pulgada. Y eso le da 6.200 kilolibras por pulgada. Ahora que ya tengo el momento último, voy al siguiente paso, que es asumir una. Y como mi zapata está controlada por cortante, voy a asumir una entre 1.5 y 3 pulgadas. Recuerden que A es una distancia que sale del bloque de esfuerzos cuando hacemos el análisis de una viga. Entonces hay que asumirlo. Yo usé 2, usted puede usar 1.5, 1.75, 2, 2.3, lo que usted quiera. Yo usé 2 para efectos de simplificar y ahorrar fatiga, porque 2 entre 2 me da 1. Entonces, el área de acero va a ser igual al momento último sobre phi por el esfuerzo de fluencia del acero que estoy usando,
multiplicado por D menos A medio. ¿Le recuerda algo eso? ¿A qué? Momento último. Ajá. El momento nominal de una viga va a ser igual a el área de acero por el esfuerzo de influencia multiplicado por el pedazo efectivo menos A medio. Es muy parecida. Lo que pasa es que lo que estoy utilizando aquí es el principio de que el momento último tiene que ser igual a el momento nominal, y esto de donde viene, de que el momento último tiene que ser menor o igual que el que viene. Y si yo sé que el momento nominal es igual a AS por FY por D menos A medio, esto yo lo puedo igualar a eso. Y despego. ¿Por qué? Porque es una viga. Pregunta, la presión del suelo que está tratando de hacerle a mi zapata, le está empujando hacia arriba. ¿Hacia dónde van a ir entonces mis esfuerzos de compresión en esa zapata? Ok. Si yo dibujo esta sección de zapata de acá, esta fuerza lo que está tratando de hacer es esto, ¿verdad? Sí. ¿Dónde tengo la tensión? El extremo. La parte de abajo de Ok. los zapatos. ¿Para dónde estoy diseñando entonces ese petate? ¿Para arriba o para abajo? Para abajo. Para abajo, porque ahí tengo la tensión. Arriba el concreto me está soportando los esfuerzos de compresión. Por eso es que el petate va abajo en la zapata. No significa que no tenga que llevar petate arriba, dependiendo de los esfuerzos que le salgan. Si el suelo es muy malo, entonces usted puede llegar a tener esfuerzos negativos, o si las cargas son demasiado altas. Sí, el caso más simplista es este. Entonces, aquí, 6.200 kilolibras por pulgada sobre 0.9 por 50 multiplicado por el peralte efectivo que yo propuse y que ya verifiqué que sí me cumple para los dos cortantes, menos A medios y A es 2. Eso me queda 7.65 pulgadas cuadradas. Este valor de acá yo lo tengo que revisar. ¿Versus qué? Versus un acero mínimo. Y el acero mínimo viene por normativa y me dice que va a ser 3 veces la raíz de la resistencia del concreto multiplicada por la base multiplicada por el peralte efectivo dividido sobre el esfuerzo de influencia. Ok. Estos 114 son la base de la zapata. O sea, 9.5 pies multiplicado por 12. Y ese valor de 3 por la raíz de 4.000 por 114 por 19 dividido entre 50.000. Si yo estoy metiendo aquí 4.000, no vayan a poner 50, porque entonces no les va a salir. Son PSI sobre PSI. Y eso me da un valor de 8.22 pulgadas cuadradas. ¿Qué significa eso? Que según normativa, para el momento que tengo, como es demasiado bajo, yo lo voy a lograr resistir con una cantidad de acero mínima que me pide la normativa. Pero ese acero mínimo tengo que darle otra revisión porque no puede ser menor a 200 multiplicado por la base multiplicado por el peralte efectivo dividido entre FY. Y eso sería 200 sobre 50.000 libras sobre pulgada cuadrada. Y repito, si usted mete los 50 KSI aquí no le va a salir porque aquí tendría kilolibras sobre pulgada cuadrada. Tiene que meterlo como 50.000 PSI. Lo multiplica por 114 y por 19, que sería la base y el peralte de la viga,
y me da un valor de 8.66 pulgadas. Este valor me dio 8.22, pero este valor no puede ser menor que este. Y si le da mayor, usted se queda con el de arriba. Si aquí me hubiera dado 8.70, yo me quedo con este. Y si este me hubiera dado 9, yo me quedo con este. Pero aquí vengo como en degradado. De 7.65 paso al acero mínimo y veo que este es mayor que este, entonces voy a usar el acero mínimo. Pero este no puede ser menor que esta verificación de acá. Y como este me dio 8.22 y este 8.66, me quedo con 8.66. ¿Alguien se quedó ahí? Aunque los 14 pies, ¿de dónde salen? 114. 114. Sí. Son las 9. Ya, No, 14 Son pies. 19. 14 pies. 14. 19 pies. 19. O es 19. Esto. Ese que es. 4. 4 pies. Es lo que habíamos hecho ahí. Mira. Entonces, ya me queda a mí un área de 8.66 pulgadas cuadradas. ¿Qué hago? O sea que se queda con el mayor de las tres comparaciones. Sí, O sea que al final se tiene que hacer las tres. tienen que revisarlo. Y el que se va con, bueno, se considera el mayor. Entonces, yo propongo varía número 8. Te quiero poner 10, lo que usted quiera, ponga. Es entonces, cada varía número 8 tiene una sección transversal que me está aportando un área de 0.79 pulgadas cuadradas por cada barra. Entonces agarro mi área de acero, que en este caso fueron los 8.66, y lo divido entre 0.79. Y eso me da 10.96 barras. 11 barras. Entonces lo redondeo al mayor y ya me salen 11 barras número 8. Si le hubiera puesto en unos días, hubieran ido menos 6 barras. Eso es lo que va abajo, ¿verdad? No sé. Eso es lo que va abajo en una dirección, porque fíjese que el momento viene del análisis de una ala de la zapata. Pero esto yo lo tengo que repetir en la otra dirección. Entonces, en una dirección yo necesito colocar 11 barras número 8 como mi zapata cuadrada. No lo vuelve. Como mi dimensión es la misma, mi momento es el mismo. Pero si su zapata no fuera cuadrada, Es rectangular. Sí, si hubiese sido 10. Hay que calcularlo. le va a cambiar este valor. Si hubiese sido 10, ahí sería. Y si le cambia este valor, le aumenta el momento. Porque este le va a dar cuadrado. Entonces tiene que hacer otro análisis. Sería otra vez el dice, todo eso. O le baja. Por la otra cara. Sí, hay que calcularlo. O le- O le baja el momento. Porque si lo hace más corto, No, No. dependiendo, porque si se está sacando el lado más corto, pues, Ah. es que dependiendo qué lado esté sacando. Eso podría ser. Si vas sacando el más largo, Eso que se podría hacer que se analice por el lado más crítico, ¿verdad? Entonces podría ser que en un lado un tipo de barra y en el otro lado tenga otro tipo de barra. Sí. Se da en caso. Lo único, No Tony, lo he visto. No es lo mismo Pero podría darle caso. Es que fíjense que aquí el tema es el siguiente. Yo propongo O podemos 11 hacer barras. quinta. Yo propongo 11 barras número 8. Pero aquí entra otra etapa de diseño. Para efectos de la clase hasta aquí lo vamos a dejar. Pero aquí entra otra etapa de diseño, es ver si cabe en esta barra. Entonces, el show me dice que entre barra y barra lo mínimo que puede haber es una pulgada. Entonces yo tendría que sacar este espaciamiento y ver cómo se distribuye en estas 9.5 piezas. Si me cabe, bien. ¿Y de dónde sale el espaciamiento? De que usted distribuya las 11 barras entre toda la longitud que tiene, cumpliendo el parámetro del show. Si no le caben, usted tiene que aumentar las barras. El espesor de barra. La sección de la barra.
Ingeniero, y si se quisiera hacer un solo análisis para usar el mismo tipo de barra en los dos lados, se utilizaría el análisis por el lado más corto, ¿verdad? Cuando sería rectangular, Sí. no, tendría que ser por el lado más largo, porque está generando un brazo más largo. Sería mayor el momento, ¿verdad? Entonces usted tendría que buscar ese momento máximo, y como sabe que ese momento máximo para un lado va a ser mayor, usted podría replicar el acero en el lado más corto, pero teniendo en cuenta que va a estar sobredimensionado. Sobredimensionado, sí. Porque su momento va a ser menor. Ni eres una cotilla de un largo. No, esto sí. Me queda como 3 pulgadas de alta. Me miran reventado y me salen otros inteligentes acá. Yo fui a visitar la ¿Qué geólica. pensaron? Ajá. La geólica de las zapatas de Roma. No, que Pero tiene es un análisis. No, solo como pregunta. Pero viste el armado. Uy, no. Aquí. Creo que vamos a hacer la camioneta enfocada. Pero es que fíjense que ese análisis es diferente, porque las cargas que vienen de las aspas es una carga dinámica. Entonces el momento no va a ser el mismo, es dinámico. Ese análisis es diferente. Ok, hasta aquí llega el examen y le voy a ser honesto, este tema no es para verlo en una clase. Entonces, para el proyecto sí necesito que hagan todo este análisis para su zapata, para el proyecto. Para el examen es muy probable que lo que vaya a hacer para evaluar este tema es que saque micro ejercicios de cada uno de los procedimientos porque es bien largo. Entonces yo les podría decir, revisen esta zapata para el primer cortante, o revisen esta zapata para el segundo cortante, o verifique si este peralte cumple, verifique si el área requerida me cumple para la carga que yo estoy poniendo. O por ejemplo, verifique si el acero tanta barra número tal cumple por selección. Porque si se ponen a hacer todo este ejercicio nacional y ya vieron que se los puedo poner idéntico, pero si en vez de ponerlo en una zapata que sea de 9.5, se la pongo de 10, se confunde. Porque es un análisis bien extenso. Lo que yo les recomiendo es para el proyecto, hagan todo el tema de la zapata, enseñen todo la zapata, porque así estudio. ¿Qué va a venir en el examen con una zapata? Es todo. Ok, antes de que se vaya, necesito enseñarle a alguien a la computadora con el programa. Yo igual. Carga puntual y un momento actuante. El momento actuante, ¿cuál va a ser? Tengo que buscar aquí la combinación de carga que me esté generando el momento más grande. Si le sale negativo, usen lo positivo. Yo lo que quiero es que practiquen cómo sacar los momentos de las columnas y cómo sacar las cargas puntuales. Entonces, en mi caso, si a mí me tocara diseñar esa columna, yo tendría que tomar este momento en X de 4.52, donde la dan por metro. ¿Y cuál va a ser la carga puntual que va a estar cayendo sobre esa columna? Aquí voy a tomar la mayor, que en este caso sería 8.19. ¿Sí? Entonces, a este punto, ya lo que esperaría yo, el proyecto me lo van a presentar el domingo 26, creo que. Si no me mandan el proyecto el domingo, se quedan sin nota, porque ahorita sí me tienen bien restringido el tema de subir la nota. Necesito que la manden el 26. Se los voy a dejar hasta medianoche. El informe, recuerden que tiene que ser un informe trabajado, por eso se lo estoy dejando hasta el domingo. Normativa APA, y me voy a fijar en eso. Lo que yo esperaría es el informe con todo el procedimiento de cálculo de
solo le di clic a esta columna, pero ustedes le van a tener que dar clic a todas las columnas que tengan ahí y ver cuál les está tirando la carga más crítica. Y con esa diseñan. Y las zapatas lo mismo. Le dan clic sobre cada una de las zapatas y verifican cuál les está dando la mayor carga. Como en el informe necesito que me coloquen algo bien dibujado de cómo me tendría que quedar mi viga, mi zapata, mi losa de entrepiso, que es donde les dije que necesitaba isométrico, y la columna, con los armados, ¿verdad? Ya tenemos que estar en un nivel de poder ver un plano y decir, va a llevar tantas varillas de acero longitudinal con tantos anillos a cada tanto. Lo vimos en columnas, lo vimos en zapatos, lo vimos en vigas. Entonces, no esperaría yo que solamente me digan, sí, ocupa 4 varillas, número 4 y listo. Lo quiero como un plano que yo lo pueda ver y como albañil poder entenderle. Elementos esenciales, recubrimiento, por ejemplo. Las zapatas, ahí se lo puse, el recubrimiento 7.5. Y así busquen el recubrimiento que es necesario colocarle según el shock, que es el capítulo 2. Entonces sí necesito algo profesional y algo bueno, porque a este nivel se supone que si pasan a clase porque saben enseñar y saben entender los planos. ¿Sí? Eso sería todo. Ya Ingeniero, creo que podría repetir lo primerito que no se grabó. ¿El qué? Lo primerito, como cuando inició el programa, porque no se grabó esa parte. Para la carga puntual de las zapatas, usted se va a pilares y aquí le debe estar y le da clic izquierdo sobre una columna. Porque recuerde que la carga P, que es con la que nosotros diseñamos la zapata, viene de la columna. Y aquí, en este cuadro, ustedes tendrían que buscar la mayor. Fíjense que a mí la mayor en este punto me da 8.19. Esa sería la carga P con la que yo voy a diseñar. Y si yo quiero ver cuál es la carga puntual de las columnas, me voy al forjado 1. Lógicamente, solo vamos a manejar en forjado 1 porque las columnas que más peso van a soportar son las del primer nivel. Entonces aquí vuelvo a irme a pilares, editar y le doy clic aquí. Y aquí entonces yo tendría que seleccionar la carga P más grande que le salga y el momento más grande que le salga, porque recuerden que para columnas yo voy a llegar a tener excentricidades que son las que me están generando el momento debido a esa carga puntual. Entonces van a tomar el momento más grande que aparezca aquí. Eso sería. Básicamente el programa es para que ustedes saquen las cargas y los momentos para poder diseñar columnas y poder diseñar zapatos. ¿Sí? Eso sería. Gracias. Una consulta. Aquí viene en el programa, veo que en el forjado 1, bueno, como usted dice, entre los 4 forjados es el que tiene el mayor, pero si le doy aquí en cimentaciones también me sale unas cargas superiores incluso. Pero las de cimentaciones usted las va a usar para zapatas. La carga ok, para zapatas. Ok. Porque recuerde que usted va a tener cargas más grandes en cimentación porque en el forjado 1 le cae la carga puntual a la columna. Pero cuando usted empieza a bajar, la carga que le va a caer aquí va a ser mayor que esta porque usted le tiene que sumar el peso del concreto de esa columna. Por eso va a ser más grande. Entonces se utiliza la mayor que no tiene cimentación para la zapata. Para la zapata sí, para la columna sería la del forjado 1.